Días a ustedes pues por allá y a todos los que siguen el programa desde buena mañana. Un gusto estar por acá. Gracias, don Muchas Marco. La, gracias. la pregunta obligatoria es si, bueno, primero, no sé cómo lo ven comportándose esta mañana, para esta semana, la proyección. Vamos a ver, una de las cosas que creo que hay que entender con el tema del dólar es que, y el colón, es que lo que observamos al hablar del tipo de cambio es el precio de una moneda con respecto a otra. ¿Qué es lo que sucede? Que como cualquier bien o cualquier servicio, el precio depende de la oferta y de la demanda. Entonces, en muchas ocasiones, hablar sobre cuánto proyectamos el tipo de cambio para una semana o un mes o un año es difícil porque en realidad depende de las condiciones del mercado, como cualquier bien o cualquier servicio. Por ejemplo, cuando vamos a la feria del agricultor, un producto como la papa pues su precio aumenta en función de su disponibilidad. Si tenemos pues una buena productividad, una buena cosecha y estamos en una estación que favorece la cosecha de la papa, probablemente su precio baja, contrario a si tenemos unas condiciones donde el producto escasea. Claro. Lo mismo sucede con el tipo de cambio del colón con respecto al dólar. En este caso, lo que hemos tenido y hemos observado durante ya hace varios años es que tenemos un excedente de dólares en el país. Y ese excedente de dólares lo que hace es que el colón se aprecie. Es decir, que el precio del dólar baje, entonces cada vez tenemos que pagar menos colones por cada dólar que adquirimos en el mercado. Es un poco para contextualizarnos. En las últimas semanas, y en particular durante el inicio de este año, hemos notado una fuerte apreciación del colón con respecto al dólar. Entonces, lo que notamos es que existe un exceso de dólares en la economía o ha ingresado un exceso de dólares en la economía, por lo menos en los primeros meses de este año, lo cual pues ha sido, digámoslo así, recurrente desde alrededor del 2022, si no me equivoco, pero en estos meses vimos un comportamiento sumamente atípico, pues es una caída o una apreciación bastante fuerte del colón con respecto al dólar. Claro, ahora, don Marco, teniendo en cuenta ese escenario y tal como lo dibujaba también el presidente de la República la semana pasada, en efecto, tenemos que que el país se vaya acostumbrando a ese precio por debajo de los 500, porque según la explicación que hacían, hay un momento de producción muy alta, la economía, pues obviamente, la economía, la gente que gasta, es evidente cada vez que el comercio tiene que hacer los registros, que las exportaciones están en su buen momento. Es decir, que si este nivel de producción en el país, de economía, se mantiene, el dólar va a estar en ese comportamiento. Pues vamos a ver, no necesariamente, es que pueden haber condiciones estructurales que hacen que la economía cambie y que requiera más bien, digamos, una demanda de dólares importantes. Y para ello voy a poner un ejemplo. Lo mismo podíamos haber dicho cuando teníamos una depreciación del colón bastante importante y que teníamos que acostumbrarnos a ella y de pronto cambiaron las condiciones y más bien ahora nos hemos acostumbrado Ajá. precisamente a esa apreciación. Entonces, efectivamente, en los últimos pues, trimestres o los últimos años, pues hemos tenido unas buenas condiciones económicas que han manifestado a lo mejor pues un ingreso importante de dólares. ¿Cuáles son estas mejores condiciones económicas? Bien, las que usted mencionaba, pues un aumento de las exportaciones, principalmente aquellas que están ligadas a las zonas francas y a lo que es manufactura y dispositivos médicos, lo cual es un sector muy particular. También con algunos bienes agrícolas, alguna atracción de inversión extranjera directa y pues por el otro lado tenemos el turismo que también es un generador importante de Claro, divisas. claro. La otra característica es que hemos tenido precios del petróleo relativamente bajos y eso ha hecho que nuestra factura petrolera también se reduzca, es decir, que demandemos menos dólares. Sin embargo, por ejemplo, con la situación que tenemos en Medio Oriente en las últimas semanas, puede ser que eso se revierta y en particular Recope comience a demandar un poco más de dólares para hacer frente a las compras en el mercado internacional de los combustibles que consumimos en el país y eso puede hacer que esto pues varíe un poquito, tampoco de manera radical, pero por lo Ajá. menos que se revierta un poco esta Pero, tendencia. Entonces es incierto realmente decir que nos acostumbramos a un dólar bajo. Precisamente ese comentario pudo haber hecho que muchas personas que tenían dólares pues los cambiaran a colones
en términos de expectativas que hablamos en economía, pues para no perder, digamos, tanto con respecto al momento en que compraron esos dólares y ahora venderlos cuando el dólar comienza a bajar. Entonces, esos comentarios también en términos de los agentes económicos pueden generar comportamientos que más bien pues desatan de alguna manera pues que los consumidores o las empresas tiendan a ir al mercado a cambiar sus dólares por colones, y eso aumenta el excedente de dólares en el mercado. A ver si le habla alguien neófito en temas económicos y de dólares y eso. Ustedes son los economistas y saben muy bien esto, pero uno podría interpretar que cuando el dólar está bajo es porque la economía tiene buena salud. En parte, pues podríamos interpretar que sí, en el sentido de que puede estar relacionado con actividades productivas exportables, y entonces estamos vendiendo al resto del mundo productos o servicios como el turismo, por ejemplo, o bienes agrícolas, y estamos obteniendo más dólares. Pero también, por ejemplo, el exceso de dólares que inició allá por el año 2000 se debió a que había un diferencial importante entre las tasas de interés del mercado costarricense y las tasas de interés del resto del mundo y de otras monedas, lo que atrajo también capitales al país y que cambiaran esos dólares a colones para invertir en colones, porque las tasas de interés eran más atractivas, y eso generó un excedente de dólares que pareciera que se quedó, digámoslo así, en el país. Entonces, sí, por una parte es cierto que una apreciación del colón en alguna medida puede deberse a unas buenas condiciones de la parte meramente económica, pero también hay otros factores que lo explican, como la movilidad de capitales. Entonces, no es necesariamente el único factor, eso hay que tenerlo claro. Sí, y ahora, finalmente, don Marco, en esto habrá quien festeje y habrá quien se queje. ¿Festejará el que tenga deudas en dólares? Porque paga menos. Está pagando su carro en dólares, etcétera. ¿Estará estresado el que gana en dólares? Porque está recibiendo menos salario. Incluso si tiene deudas en colones, posiblemente. Posiblemente, ¿verdad? Pero siempre con el comportamiento del dólar, don Marco, finalmente, en esto sí como en el tema económico o cualquier decisión de la vida, hay perdedores y ganadores. Es correcto. Aquellas personas que tienen pues sus créditos hipotecarios o vivienda en dólares, pues en este momento han visto aliviada esa cuota mensual que pagan por sus créditos, y de ahí pues uno dice pues efectivamente hay ganadores, pero también hay sectores que paradójicamente son aquellos que probablemente están atrayendo dólares al país y además están de alguna manera generando empleo y activando la economía, como son los exportadores y el turismo, por ejemplo, que están viéndose afectados por esta apreciación del colón, porque por cada dólar que reciben menos colones a cambio, con una estructura de costos que no disminuye, más bien aumenta en el tiempo, ¿no? Entonces esto hace que los salarios se mantienen o aumentan, el precio de la electricidad se mantiene o aumenta, pero nunca estos costos van a la baja, cuando sus ingresos sí se mantienen a la baja, o las personas que ganan, como ya lo mencionaba, en dólares. Entonces, acá hay un llamado de atención en términos de que esto puede afectar en gran medida no solo la rentabilidad de las empresas, sino su capacidad para hacer frente a los costos, y eventualmente pues podríamos tener algunas de ellas que comiencen pues a tener problemas financieros para enfrentar precisamente esa estructura productiva, esa estructura de costos. Don Marco, muchas gracias por atendernos esta mañana. Con mucho gusto. Que me la vaya muy bien. Él es economista muy amable, él es don Marco Toya, economista a propósito del comportamiento del dólar en los últimos días en el país, y después, claro, también de lo que el propio presidente de la República hacía referencia, de irnos acostumbrando por el tema económico a tener un dólar así, a ese nivel. 7 de la mañana, 46 minutos.